bienvenida y la recepción al amigo Jorge Zuliboy. Hola, buenos días. Bueno, después del topo hay que tener mucho coraje para hablar, porque casi todo lo que hablo yo se lo robo al topo, así que estamos cerca. Yo soy un guitarrista y cantor, como decís, y me atrevo a difundir a mis colegas. A veces las cosas suceden más por necesidad que por sapiencia, y el camino me fue haciendo también, porque mis colegas son muy generosos conmigo. Algunos me dicen el hombre del sombrero, y el primer sombrero me lo regaló este señor que está aquí, Ramón Ayala. Y cuando le conté que iba a hacer esta experiencia hoy, me dijo, ¿por qué no te venís a mi casa a hacerlo? Y acá estoy, en su atelier. Acá tengo a mi hijo más grande que toca el acordeón conmigo, que le voy a mostrar acá, por ejemplo, los pinceles de Ramón, que está acá pintando justamente una obra que está un poco más allá, está terminando esa obra, y mostrarle la obra que está en curso. Ahí está, perfecto. Y de aquel lado está el lugar donde conserva los cuadros, y cuadros que están recién terminados, maravillosos. Yo quería estar acá porque esto tiene para mí un espíritu muy particular, porque voy a hablar especialmente de un género que es probable que se conozca poco o nada en algunos espacios. Y antes quería hacer una pequeña editorial sobre los tiempos actuales de nuestra música popular. Y por qué lo sano y lo beneficioso de estas jornadas. Yo lo escuchaba al topo recién y decía cuántas cosas no sabemos, incluso nosotros que estamos inmersos en esto. Yo que tengo una amistad de años con Antonio, con Teresa, con Rodolfo Regúnaga, que tuve la enorme fortuna de conocer a Marilí, tuve la enorme fortuna de conocer a los hermanos Varela, que son de ahí de la zona de Caacatí, que son una parte importante de esta historia también. Estuve en la casa de Benjamín de la Vega, compartiendo cosas. ¿Cuántas cosas no sabemos? Y mucho de eso se debe a que hay como una inflexión negativa o una genuflexión de los medios de comunicación nuestros que se niegan y tienen una cultura vergonzante y una postura vergonzante sobre nuestra posibilidad de ser nosotros. Recién escuchaba con mucha alegría al hermano brasileño que hablaba de una radio nuestra que se metió en el Brasil, y gracias a eso, Radio Belgrano, Splendid, donde estaba Julio Marvis, todo eso después con el tiempo. Y yo digo que hay un ida y vuelta, porque nosotros vivíamos en el medio de la selva misionera. Y allí también entraban las radios de Brasil. Es cierto que se escuchaba una música más nordestina por ahí, ¿no? Gal Costa, Tom Jobim. Pero con los años también aprendimos a apreciar la música de Luis Carlos Borges, de Borghetti y de tantos otros que han sabido poner en el chamamé también su misión, su vocación de artistas, de compositores, pero también de difusores de esta música, y se han generado tantas cosas que hoy se sostienen, que nosotros hemos perdido a través del CTG y todas esas cosas, que son lugares donde la gente se encuentra en lo popular. Para mí, desvincular esta música, separarla de lo popular, es un suicidio. Y lo maravilloso que tiene esta música es que nos encuentra, nos enchamiga, nos reúne. Hablan de Julián Cini todo el tiempo, y Julián Cini es el que nos enseñó en palabras lo que nosotros hacíamos sin saber, que era esto de hacer comunidad, de tratar como una forma ritual nuestra música casi, de encuentro, que tiene esa nacencia aparte por todo lo que nos cuentan. Esos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos actuales, tienen como un déficit en esto de comunicar nuestras cosas. Y yo a esta altura ya creo que es a propósito. Y está planificado, y está muy bien planificado. Y nosotros tenemos estas herramientas maravillosas. Por eso agradezco tanto a la Fundación que nos haya convocado, y a mí en especial, que vengo a ser el menos importante de todo esto, que están reunidos hoy aquí, hablando. Gracias a este encuentro me encontré con Setimio, que me contó tantas cosas maravillosas que uno queda
como inspirado para seguir, porque tenemos tantas cosas. Y vengo de una provincia, como decía, que esta casa es como la embajada de la provincia de Misiones, enclavada así entre el Paraguay y el Brasil. Tenemos una cultura brasileña que comparte el xotis con nosotros y el chamamé. Tenemos una cultura paraguaya que, más allá de lo gastronómico, que también es tan importante, ¿no? La forma de vestirse, de comer, de hablar. Ellos no dicen chamío, dicen chera, que casi igual, ¿no? Y al del otro lado los gaúchos, que son con otro acento nomás la U, pero es gaucho, como bien decía también el hermano brasileño. Yo quería hablarles de esta inmigración maravillosa que sufrimos nosotros en un principio. Decimos sufrimos porque sucedió, no porque nos haya ido mal con eso, al contrario. Vinieron cíngaros, polacos, ucranianos, alemanes. Hasta en mi pueblo, en Jardín América, en el año 90, 80 y pico, vinieron los laosianos. Había 20 comunidades que no eran argentinas. Y esos se sumaron a los que habían venido antes, que eran los españoles y los tanos, que hicieron los criollos al combinarse con nuestros aborígenes. Y de todo ese crisol, que nosotros lo tomamos como una riqueza, como una sumatoria, también sentimos además que es una riqueza porque vemos que hay un espacio en el que nosotros compartimos una música inclusive que no conocemos mucho. Fíjate, o fíjense, hablo en primera persona porque estoy hablando con alguien ahí, le hablo a cada uno. Nosotros tenemos un récord de inmigración, a diferencia de Corrientes y de Entre Ríos y el Chaco, porque tenemos de todo, japoneses, rusos, suizos, más estas dos corrientes que son cercanas, como el Paraguay y el Brasil. Entonces nosotros nos encontramos que vinieron los ucranianos y se enamoraron del chamamé, como los alemanes, como los polacos. Y nuestros morochos se enamoraron de esas rubias y de esa música que traían, que eran colomeicas, y que xotis, y que era maravilloso ver a un morocho tocando el acordeón, estas músicas traídas desde la Europa, y era maravilloso ver a los gringos emocionarse con la calandria. Nosotros éramos gurises, yo estoy hablando de hace 50 años, y había una ley acá muy fea que tuvimos, que era casi de confiscación de bienes, que se llamaba la ley 1050, y yo recuerdo estar en un baile de eso con mi padre, y pasó bailando alguien estaba tocando un chamamé. Creo que era Paraje Bandera Bajada. Pasó bailando este señor que era descendiente de polaco, de ucraniano, y dijo, cuando escucho esta música hasta la ley me olvido, dijo, la ley 1050, que era lo que le iba a quitar la chacra o sus pocas cosas. Nosotros tenemos una referencia fuerte en Misiones con respecto a esto, que es la mayoría de los grupos tocan medio de todo porque es un lugar donde confluyen muchas cosas. El chamamé reina allí. Igualmente tenemos otras vertientes musicales. Hemos adoptado del Paraguay. Yo sé que Pilar es la capital de la galopa y justo estoy en la casa de uno de los compositores de galopas también, y que junto con Antonio Tarragorro hicieron, qué sé yo, por ejemplo, el río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de lumbre tu piel, la selva entera latiendo verdor, grito su pasión en mi Zapucay, en la canoa del tiempo total, la griega eterna remonta tu andar, tierra del alba, tu duende de amor prendió en mi sangre su luz vegetal.
Hachero forjador, mensudo de mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Bueno, galopa. Me está pidiendo mi hijo que cante despacito, por eso voy tirando para atrás porque dice que sale muy fuerte acá. La galopa está ahí entre el chamamé y la polca paraguaya, pero no es ninguna de las dos. Eso es lo que nosotros llamamos productos de la creciente, que están como debajo de un paraguas, que pertenecen a no a un género, sino a una especie, ¿no? Ahí están como en una región compartida y tiene cositas de una y cositas de otras. Como la canción nuestra tiene que ver con la guaraña y no lo es. Es como, ¿viste? Cuando vos decís parecen hermanos, pero no lo son parecidos. Tienen como derrames, salpicó una cosa a la otra. Técnicamente en la guitarra se puede demostrar, pero para los que no son músicos y no tienen conciencia por ahí de lo que son los términos técnicos más que nada, pero se dan cuenta cuando lo bailan. Nosotros en los festivales tocamos chamamé y la gente baila, tocamos galope y la gente escucha. Es una cosa que va medio por ahí. Hicieron igualmente otras combinaciones y la polca, esa famosa polca que vino de Europa, de Polonia, de Ucrania, que se llamó Kolomeica, esa polca, el otro lado se llamaba polca, esa polca clásica se tipificó acá. Y ya no se llama más así, no se llama casi Kolomeica, porque tiene muchos cortes, y ahora se toca más parejito, más como un ritmo más. Antes era. Eso era, así con corte para cosacos, viste, que levantan las piernas, y usan esos gorros de lana, de piel, y se tipificó y ahora la mismo todavía le decían los polacos, gringo ande con la pandereta, una vuelta nada más. Eso ya es más para los bailes de ahora acá, se tipificó y es ese el morocho tocando el acordeón. Modificó con su paisaje, que el ámbito es tan importante, porque obviamente una persona que vive en el medio de la selva misionera no tiene las mismas percepciones ni las mismas inspiraciones que una persona que está rodeada de edificios o que vive en un lugar donde hay nieve o montañas. Entonces, desde su percepción adaptó esa polca y también los corridos mexicanos, etc. Toda esta introducción es porque yo les quiero hablar de un género que es una creación. Algunos le dicen invento, para mí hay una diferencia. El invento se busca a veces y la creación es una necesidad. La provincia de Misiones no tenía un género propio. Y Ramón Ayala, digo, allá por la década del 50, generó una música que identificaba mucho estos colores, estas formas de la tierra. Hay lugares donde hay mucha orquídea, hay lugares donde la selva se hace tan tupida que no se puede entrar, es casi un monte abajo y selva arriba. Hay lugares donde hay muchas cascadas, como el Salto Berrondo, el Salto Encantado, los Saltos del Tabaí, están las cataratas del Iguazú. Nosotros tenemos una cantidad de cosas para contar y se van referenciando con esto que estamos hablando. En teoría Misiones tiene 80 años de fundación, pero las cataratas llegaron con Pedro de Mendoza, un montón de otros, allá antes de fundar Corrientes incluso. Son cosas que somos una provincia joven en un sentido, desde lo formal. Y la música tiene una variedad. A mí no me gusta la palabra diverso porque es otra cosa. Para mí lo diverso no se junta. Para mí lo variado sí. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Tenemos un conglomerado de formas de pensar, de tocar, de cantar, de hablar. Todavía no nos hemos definido en un montón de cuestiones, no porque somos una provincia joven, sino porque hay tanta cosa para analizar,
Y no sé si no es una riqueza en el fondo también, o estoy convencido casi que es así. Es muy difícil. Bueno, ahí tenemos investigadores como el Topo, como Cetimio. El problema que tenemos nosotros es que no lo podemos encasillar como nos gusta hacer a los seres humanos para tener un orden en las cosas, para decir, lo voy a ir a buscar acá. Es tan variado y es tal la cantidad que no nos permite a nosotros encontrar una forma de juntar a un polaco con un chino, porque sus músicas son variadas y diferentes. Lo que sí pasa es que cuando este morocho se casa con el hijo del gringo, se hace eso que decimos nosotros que se llama crisol de razas y es una suma. No hay que verlo como una división, es una multiplicación. Ramón Ayala construye desde su sapiencia, y justo hablaron de una cosa interesante que es el tema de lo afro en la música del litoral. Yo siempre lo cargo a los hermanos chamameceros de Corrientes y le digo que ellos esconden a los morochos, porque no, a los negros, porque no quieren percusión en el chamamé, a los tradicionalistas. Que los escondieron a todos, lo deben tener secuestrado a todos en Murucuyá porque no quieren que tenga... Y la percusión es fundamental porque todos estos 6x8 que tocamos nosotros en la Argentina en general, en la samba, en la chacarera, en la cueca, todo 6x8, tiene una raíz afro, en todos los sentidos. Y aunque hubiera sido originaria, acá también es un 6x8 que coincide justamente con ese movimiento de la avenida que entraron los afro por el Cayo del Pacífico, más lo que trajeron los jesuitas, que fue un aporte también. Que no usaban la percusión tal vez para tocar, pero sí para marcar los tiempos, para enseñar cómo se dividía en un compás, una blanca, una negra, una redonda. Era mucho más fácil con la audio perceptiva en ese tiempo, no se le llamaba así, pero era más fácil de enseñar para que todos cantemos y toquemos más o menos lo mismo en el mismo tiempo. Ese concepto que crea Ramón, que es el gualambao, no es un 6x8, es un 12x8, con una alteración. Tiene un tiempo irregular en toda la andanza, es como que viene el caballo trotando así y de golpe hace un salto más rápido y sigue trotando. Y ese es el paisaje de Misiones. Por eso lo canto yo, porque coincide con la provincia, coincide, yo no porque sea amigo de Ramón, sino porque siento cuando canto eso que tengo esa libertad que tengo en Misiones de cantar. Por ejemplo, es una música que cuando empieza a sonar la percusión, uno se puede dar el gusto de entrar donde uno quiere, va flotando la letra sobre la música. Después les voy a cantar un tema para ejemplificar un poquito esto de lo que estamos hablando. Y Ramón Ayala, junto con un par más de discípulos que somos nosotros, somos los que cantamos esto porque no es fácil de tocar y cantar a la vez. Es una polirritmia trunca, digamos, y eso hace que el género gualambao sea también una cosa para el futuro todavía. Es algo, si me permiten la palabra, es algo espacial. Tiene una música que tiene mucho que ver con la tierra, pero sin embargo es espacial. Permite inclusión de otros instrumentos porque no tiene el ceñido, la obligación que tienen otro género, que si no se toca con este instrumento no es auténtico y esas cosas. Ramón Ayala para nosotros es un héroe en el sentido de que impuso desde los años 50 esto que rítmicamente suena más o menos así. Y hubo una canción de las primeras que se llamó Canto al Río Uruguay, que algunos la conocen, que todo el mundo la cantó como galopa, ¿no? Uruguay, misionero y trepador, y en realidad era por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, por el Moconá
se va mi canto de sol. Por el Moconá yo me quiero ir buscando la flor del amanecer, y allá en el confín junto a San Javier volver a vivir. Vieron que es diferente, tiene una magia diferente, porque el gualambao no te atropella, es como que te espera. La galopa, en cambio, es un ritmo así como intenso, ¿no? Tiene una intensidad brutal, digamos, ¿no? Volviendo a Ramón, porque como al ser el generador de esto, la usina de esto, tiene mucho que ver con su personalidad el gualambao. Ramón es un humanista, es un hombre que, si bien abarca las artes en general, escribe en prosa, en verso, pinta, canta, toca la guitarra, tiene un instrumento de 10 cuerdas, es un hombre que hizo todo lo que hay en el arte, ya lo hizo, recorrió todos los países del mundo con su guitarra de 10 cuerdas, me la dio hace un rato, la tuve en mis manos, no sé qué hacer con eso porque me pierdo ahí, es un instrumento muy complejo, pero para esto sirve mucho porque tiene muchos bajos, tiene cuerdas más graves, que permite reemplazar la percusión cuando uno está solo. Es un instrumento para tocar en un concierto donde uno muestra cosas también, que no es para correr y saltar, sino más bien para mostrar, por ahí intelectualizamos un poco la música en esos espacios, pero también hace falta eso, tocar el corazón y la cabeza, que no todo entre por los talones. A veces algunos piensan que al no ser bailable, y es mentira, porque Ramón le inventó hasta una coreografía eso sí la inventó, ¿no? Porque le pidieron y hizo una coreografía. El gualambao, como parte de la música de Misiones, tiene una filosofía, por eso digo que se parece mucho al autor del género. El gualambao es un género que se mete tiene una canción como esta del Canción del Río Uruguay, que en realidad es como un GPS que nos va llevando por el río, pero también nos va diciendo qué hacer con el río, como otras canciones como Lapacho. Habla del lapacho en la soledad del monte. Lapacho, solito en el monte, con lo que tiene también una conexión con lo ecológico. El gualambao es una música de este tiempo, pero para el futuro. Es la música que le va a contar a nuestros hijos, por ejemplo, del zorzal, que tiene otro nombre en guaraní, corochiré, ¿no? Y al cantarlo Ramón así, la gente quiere saber qué quiere decir corochiré. Nos pregunta a nosotros, che, eso que cantaste, ¿qué es? Genera eso que intentamos hacer en estas jornadas, que no se puede en media hora, en 40 minutos, desarrollar técnicamente todo lo que uno quisiera. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de generarle alguna inquietud, alguna curiosidad, para que sigamos juntos por ahí transitando el camino, no solo de la obra en sí, que es tan importante, sino de dónde viene y qué quiso decir, para dónde va el autor de esto. En Misiones, vamos a ser honestos, todavía el gualambao, como en el resto del litoral, todavía no está implantado, no está popularizado. Pero al ser tan bellos géneros como el chamamé, como la galopa, como el shoti, como todo eso, es nuestra tarea promoverlo. Por eso yo elegí un poquito este tema, como para hablar así como entre familia, nomás sin tanto dato técnico, alguna cosita para los que les interesa, pero me parece que mi función hoy aquí es decirles que hay videos, por ejemplo, de Ramón hablando en YouTube o en otras redes sociales sobre el gualambao, su origen y de dónde nació y cómo él tuvo que pelear con un montón de cuestiones, porque lo hablamos también un poquito con Germán Vaquero y con Cetimio, de esto, a veces nuestras cosas son como la H, que no la pronunciamos, pero está. Y el alma de los pueblos, porque la diferencia que tiene con los demás géneros, que casi son todos implantados, esto es como lo único que tiene una raíz guaranítica real en la provincia de Misiones. Lo demás, justamente, son géneros
que fueron transformados por la región guaranítica. Este nació de ese manantial, de esa tierra, a la sombra de esos árboles, a la luz de ese sol. Y esa conciencia sobre la integración de los pueblos avasallados, ¿no? Porque hablamos mucho de esto de los guaraníes, de nuestros hermanos, pero a la hora de los bifes no tienen un programa de radio, no tienen un programa de tele, no tienen un diario, no tienen dónde mostrarse. Y casi siempre se lo ve como fenómenos, como si fueran bichitos. No se los ve como seres humanos que tienen un cosmos para contar, que seguramente es mucho más profundo que el nuestro. Y Ramón logró con esta música que por lo menos bajemos un cambio, bajemos un poquito la velocidad, para entender esta energía que tiene una provincia que está compuesta por tantas razas, por tantas formas de vida. Por eso es tan valioso el Gualambao, por la raíz que tiene.